Las impresionantes obras de infraestructura que ha estado llevando a cabo el gobierno federal, dirigido por el presidente López Obrador, han sido intensas. Ferrocarriles, refinerías, hospitales, carreteras, etc. Pero no solo eso, los programas sociales también han sido de una magnitud amplísima. Apoyos a adultos mayores, apoyos al campo, apoyos a los estudiantes, etc. Esto ha requerido grandes inversiones por parte del gobierno federal, pero han alcanzado, gracias a un ataque frontal en contra de la corrupción, así como una buena administración recaudatoria y de distribución de los ingresos. Pues bien, debido a que el próximo 2 de junio habrá elecciones nacionales, las disposiciones electorales indican que los apoyos sociales se deberán suspender durante cierto tiempo. Por tanto, el gobierno federal ha tomado la decisión de adelantar los apoyos sociales, en particular los apoyos económicos que se destinan a diferentes sectores de la población. Por ejemplo, los apoyos económicos a los adultos mayores, a los discapacitados, etc. Por tanto, ese adelanto empezará a partir de este fin de enero y principio de febrero. El calendario de los apoyos es el siguiente, mírenlo ustedes. Desde luego, hay que tomar en consideración que estos apoyos corresponden a los 2 bimestres siguientes. Pero vamos a hacer ahora una reflexión. Todos estos apoyos que existen en la actualidad no los había antes. ¿Qué pasaba entonces con esos enormes recursos del pueblo? Pues sencillamente se los robaban las administraciones conservadoras del PRIAN. Si por ellos fuera, en la actualidad no habría ayudas de ningún tipo, no habría nuevas escuelas, universidades, carreteras, refinerías, aeropuertos, etc. Todo ese dinero se lo estarían robando, pues ellos nunca se fijaron por el pueblo ni por el país tampoco. Ellos decían claramente que era imposible ayudar al pueblo. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Por otro lado, hay que tener en consideración que había dinero en grandes cantidades disponible, por ejemplo, para los expresidentes. Baste decir que la pensión de estos era de poco más de 5 millones de pesos mensuales, lo que equivale a la ayuda actual para 2,000 personas de la tercera edad que reciben por bimestre 6,000 pesos a partir de este año. ¿Cómo se logró que estas pensiones, que estos programas sociales llegaran al pueblo? Pues se logró mediante el impulso del gobierno federal y la modificación de la Constitución de la República Mexicana para que estos apoyos estuvieran elevados a nivel constitucional y no pudieran ser cambiados a futuro a menos que hubiera una mayoría calificada por parte de la oposición. Hay que recordar que cuando las propuestas de apoyos sociales se pusieron a disposición de las cámaras de senadores y diputados, la oposición votó en contra. No aceptaron que las ayudas llegaran al pueblo. Nunca han estado a favor
de la pensión a los adultos mayores. Hace poco, les voy a dar algunos datos, todos los diputados del PAN en la Cámara de Diputados votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derechos constitucionales. Sin embargo, estos apoyos sí se lograron porque entonces el presidente López Obrador, con el apoyo de sus partidos aliados, tenían mayoría calificada en las cámaras de senadores y diputados, de tal modo que fue posible incorporar estos apoyos y elevarlos a rango constitucional. Sin embargo, en el año 2021, en las elecciones intermedias, esta mayoría calificada se perdió y aun cuando en la actualidad se tiene una mayoría simple, no es suficiente para modificar la Constitución. Por tanto, en la actualidad se requiere de que el pueblo esté consciente de que si no logramos la mayoría calificada en los congresos, que consiste en tener más de 2/3 partes de los escaños en las cámaras de diputados y senadores, entonces la presidenta, que será sin duda alguna Claudia Sheinbaum, estará atada de manos para poder continuar con la Cuarta Transformación y profundizarla. Recuérdese que hay varios asuntos pendientes que requieren modificar la Constitución. Por ejemplo, la actualización del Poder Judicial. El Poder Judicial, como todos sabemos, está conformado por jueces y magistrados que se han dedicado a oponerse a todas las propuestas de López Obrador y no solo eso, a liberar criminales, lo cual ha aumentado el problema de la seguridad a nivel nacional, pues están tratando de crear un clima de inconformidad en contra del gobierno federal para que no voten por él, para que no voten por la continuación de la 4T. Esto no debe ocurrir. Como pueblo, tenemos que estar conscientes de que debemos votar por Morena y sus aliados de forma masiva, de tal manera que obtengamos la mayoría calificada, es decir, no únicamente ganar la presidencia nacional, que eso está prácticamente asegurado, sino ganar también las mayorías en cámaras de senadores y diputados, pero no la mayoría simple, sino la mayoría calificada, que, como ya mencioné, consiste en tener más de 2/3 partes en los congresos. Por tanto, nuestro voto tiene que ser decidido. Estamos hablando de nuestro futuro y de nuestras familias. Ni un paso atrás. El PRIAN no debe volver a gobernar jamás. Adelante, Tigres de la 4T. Vamos juntos con Claudia Sheinbaum. Ella representa el Plan C propuesto por nuestro presidente López Obrador. Hoy, a unos días del 1 de julio, podemos decir que somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo, el anhelo de que un México mejor es posible, que hemos convertido el miedo en la esperanza, el odio en el amor, el desánimo en voluntad, la frustración
en confianza y el voto, la unión y la voluntad popular en el arma más poderosa que tenemos. No hay marcha atrás. Este 1 de julio vamos a hacer historia. Levántate, campesina, anda a correr la sabana, ya canta el agua